Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí en esta cuarta reunión del curso sobre bicameralidad y organización del Parlamento, después de haber tenido un curso anterior sobre bicameralidad y función legislativa. El día de hoy vamos a entrar ya habiendo hecho un diagnóstico de lo que significa la unicameralidad, ¿no? Vamos a entrar en el tema de la bicameralidad. Y lo que hemos dicho acerca de la unicameralidad, ¿no? Va a ser, por supuesto, muy tenido en cuenta para evitar o hacer una clarificación de los problemas que enfrentan a aquellos y que enfrentarán a aquellos que van a asumir, ¿no?, las funciones de diputados y senadores. El principal problema que yo avisoro, ¿no es cierto?, es una pugna entre los diputados y senadores, porque justamente esta visión unicameral ha sido trasladada, ¿no es cierto?, al planteamiento de la ley 31988 sin haberse hecho clara reflexión sobre el hecho de que añadir el Senado no es una posición adecuada ante dos modelos de organización del Parlamento que suponen una exclusión. Se excluyen ellos mutuamente. Una cosa es tener una cámara, ¿no es cierto?, y otra cosa es tener dos cámaras. En el pensamiento de los que han impulsado la reforma, se ha añadido el Senado, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados que ya existía como Cámara Única. Y eso constituye un error de concepción. Y ese pensamiento va a explicar por qué se ha concebido la bicameralidad, ¿no es cierto?, tal como consta en el texto de la reforma. La bicameralidad, señalado este caso, que me parece un caso, no digamos normado, sino de concepción, ¿no?, de concepción. Básicamente resumiré en esta primera parte, ¿no?, las ideas que se han esgrimido para hacer la reforma constitucional a la cual vamos a hacer referencia de ahora en adelante en este curso. Según quienes han ideado esta reforma, ¿no?, y no me refiero solamente a los miembros de la Comisión de Constitución, ni a los que han presentado el proyecto, ni a aquellos que han votado a favor, ¿no es cierto?, de que se apruebe, ¿no? El argumento que yo considero principal para dar razón de esta reforma, ¿no?, es el hecho de que la Cámara Única se encontraba descontrolada y por lo tanto requería de otro órgano, ¿no?, que evitara este descontrol, ¿no? Y por lo tanto se creó el Senado, como si la Cámara de Diputados ya estuviera creada, ¿no es cierto?, y no pudiera constar de más o de menos de 130 congresistas. Y entonces, este hecho, esta idea como principio es muy buena. Una Cámara, a lo que lleva a la corta o a la larga, ¿no es cierto?, es al desbocamiento por una sensación de superioridad, ¿no es cierto?,
en las decisiones políticas. No hay oposición, no hay oposición. Y por lo tanto también hay una especie de autarquía en el sentido de que la Cámara única, ¿no es cierto?, al no encontrar oposición puede hacer más o menos lo que le da la gana, ¿no? Y digo más o menos porque siempre hay límites, ¿no? Siempre hay límites. Lo que pasa es que los límites, ¿no es cierto?, en cuanto a su flexibilización, ¿no es cierto?, se van diluyendo, se van diluyendo. Los ámbitos de flexibilidad, se amplían de tal manera, ¿no?, que se convierte en una facilitación de lo que los congresistas quieren, en vez de que los congresistas se adecúen a las normas correspondientes. Claro, esta idea de que la Cámara tiene que estar limitada, ¿no? La única Cámara que está bien limitada, ¿no? Y que debe adicionársele otra Cámara, ¿no? Fue justificada con tres argumentos, ¿no? El primer argumento es el que se habían superado dos etapas o dos hechos fundamentales que habían estado en la presencia y en el escenario político del Perú y que habían tenido gran influencia no solamente sobre la vida social, sino también sobre la vida económica de los peruanos, ¿no? Y estamos hablando de la crisis económica y estamos hablando de la crisis política que supuso la irrupción violenta y terrorista de Sendero Luminoso, ¿no?, y del MRTA. Este argumento de que ya se habían superado estas crisis, ¿no es cierto?, estas crisis, eh, son argumentos interesantes, pero son argumentos un poco falaces, ¿no? Porque si bien es cierto que se había superado la crisis económica, ¿no?, la crisis económica se ha superado en el nivel macro, ¿no? Porque si uno analiza los indicadores de desempleo, son altísimos. Los indicadores de informalidad, y la informalidad no se sabe ni siquiera cómo tratarla ni cómo manejarla, ¿no?, también son muy altos. Tenemos un 90% de informalidad, ¿no es cierto? Tenemos también temas con el poder adquisitivo, ¿no? Si bien la moneda está estable respecto del dólar, pero en el mercado interno, ¿no es cierto?, toda la gente siente que los precios han subido, ¿no? Y entonces, estos problemas, si bien son problemas normales de un cambio de tal profundidad, ¿no es cierto?, de pasar de un modelo estatista prácticamente a un modelo de libre mercado, no dejan de eh, abonar, ¿no es cierto?, en favor de una, no digo crisis económica, sino en favor de un desasosiego económico, ¿no?, que hace, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Chancay, ¿no?, los terrenos que están alrededor hayan subido enormemente, pero que no se haya dicho absolutamente nada de cómo ha disminuido, ¿no es cierto?, la frontera agraria en esa zona y los precios de los alimentos de primera necesidad que en esa zona eran la despensa de Lima, ¿no es cierto?, ahora son menos, ¿no? Y en consecuencia los precios de los alimentos que llegan a Lima y a otros lugares cercanos a Lima han subido, ¿no es cierto? Justamente por eso. Ha disminuido la oferta y la demanda se ha conservado o ha aumentado. Y en el caso de la crisis de carácter político, porque yo asumo que esa es una crisis fundamentalmente política, no militar, ¿no? Claro, la injerencia militar es innegable en un enfrentamiento entre terrorismo y Estado peruano, ¿no? Esta crisis política no ha sido superada.
el hecho de decir que Sendero Luminoso ha sido arrinconado en el BRAE, que goza de un desprestigio tremendo por su alianza con el narcotráfico y que las acciones de Sendero Luminoso están controladas, ¿no es cierto? No significa que no haya una crisis política generada por eh, la delincuencia organizada. Ustedes me dirán, eso es delincuencia organizada, eso no es terrorismo, ¿no? Bueno, los carteles que están funcionando en el Perú, ¿no es cierto? Sobre todo en la ciudad de Trujillo, ¿no? Son origen de un desplazamiento que no viene solamente de Venezuela, sino que también se presume que venga también de México. El cartel de Sinaloa en México es poderosísimo, ¿no? Y como Estados Unidos ha declarado a los movimientos del narcotráfico, ¿no es cierto?, como terrorismo, entonces la jurisdicción ya no es nacional, sino es supranacional para el caso de Estados Unidos, para el caso de México, y entonces ellos están buscando un desplazamiento. Como también ha habido un control férreo en algún momento en la zona sur de nuestro país, el narcotráfico se ha trasladado, ¿no es cierto?, de toda la zona que estaba en el BRAE, ¿no?, se ha trasladado a la selva de Puno, y de la selva de Puno probablemente, no probablemente, sino que, digo, probablemente de allí, ¿no es cierto?, sino que está ubicado ahí, pero probablemente de allí se haya desplazado a toda la zona del Putumayo, ¿no es cierto?, cosa que tiene que ver también con el asunto de este asunto fronterizo, ¿no es cierto?, que tendría que ver con este asunto fronterizo. Pero lo cierto es que para la jurisdicción peruana, ¿no?, los carteles que están funcionando en el Perú, que no solamente son carteles del narcotráfico, sino de la delincuencia como empresas, ¿no es cierto?, están signadas por el terror. Ya no solamente se mata, sino que se llega a utilizar explosivos contra casas o contra instituciones, ¿no? Y desde mi punto de vista, esto era totalmente previsible después de la derrota de Sendero Luminoso. Totalmente previsible. Yo lo dije, pero no me atribuyo a mí el hecho. Hay muchos que han apreciado ese hecho. O sea, Sendero no se va a poder, no se va a quedar callado. Los que están alrededor o tienen las mismas inclinaciones van a buscar otras modalidades, y entonces estamos ante esta modalidad. Podríamos conversar con esto por largo tiempo, porque lo que estoy queriendo decir es que el argumento de que se había vencido el terrorismo y por lo tanto ya no era necesario el Parlamento unicameral y se tenía que pasar a un argumento bicameral, no tienen la fortaleza suficiente como para decir si estos son buenos argumentos. No tienen esa fortaleza, ¿no? El otro argumento que tampoco tiene ninguna fortaleza, este argumento sí no tiene ninguna fortaleza, ¿cierto?, es el argumento de que la bicameralidad va a favorecer, ¿no es cierto?, la representatividad. Es decir, los peruanos van a estar mejor representados ante un parlamento unicameral que ante un parlamento bicameral que ante un parlamento unicameral. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. 60 personas más, ¿no es cierto?, que están además divididas en cuanto al proceso electoral de acceso a la representación en el Senado, no garantizan, ¿no es cierto?, que se haya mejorado la representación, es decir, esta relación entre los miembros del Parlamento y los grupos poblacionales.
De hecho, hay un conflicto que no se ha solucionado en el nivel constitucional. Y ese conflicto que no se ha solucionado en el nivel constitucional es el siguiente. ¿No? Cuando los congresistas electos, sean diputados o sean senadores, se incorporan a las respectivas cámaras, se convierten en representantes de la nación por un mandato de la Constitución. Ya no son, ya no son eh, representantes de sus electores, sino de los intereses nacionales. Sin embargo, también existe un dispositivo constitucional que dice que el poder emana del pueblo. ¿Cómo ha solucionado la Constitución esta, digamos, especie de contradicción constitucional, diciendo que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo? Y entonces son representantes nacionales que no están sujetos al mandato de sus electores, sino que están sujetos a las necesidades nacionales. ¿Qué cosa es lo que no se ha resuelto? No se ha resuelto el tema de la representación. No se ha resuelto el tema de la representación. Y yo no digo, no estoy queriendo afirmar aquí que el Parlamento ejerce la representación igual que la ejerce el Poder Ejecutivo. Y ustedes se sorprenderán, pero el Poder Ejecutivo no representa el organismo representativo por naturaleza del Parlamento. Un ratito. Esto lo tenemos que reflexionar. El presidente de la República es elegido con el voto popular. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que maneje la administración del Estado. ¿En nombre de quién? De los que los han elegido. Si no los hubieran elegido, si los electores no hubieran emitido su voto, ¿qué fundamento tendría, ¿no es cierto?, la presidencia de la República, ¿no es cierto?, en cuanto a su legitimidad? Ninguna. Pero hay un argumento más. El presidente de la República no puede ejercer funciones si es que no juramenta ante el Parlamento. No puede. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el carácter representativo del presidente de la República está claramente demostrado. Claramente demostrado. ¿Por qué cuando se habla de representación solamente uno se refiere al Parlamento y no se refiere al Poder Ejecutivo? ¿Por qué cuando uno habla de representación, extendiendo esta reflexión, ¿no es cierto?, uno no se refiere a los gobiernos regionales? Cuando uno habla de representación, ¿por qué no se utiliza el término representación en su acepción política, ¿no es cierto?, respecto de los municipios, sean eh, provinciales o sean distritales? ¿No? Entonces, cuando se dice como argumento de que ha habido, que hay un tema de representación, ¿no es cierto?, ese tema de representación tiene que ser manejado de otra manera. Y en lo que se refiere al Parlamento, se tiene que tener la visión clara de que la representación se ejerce a través del ejercicio de las funciones, ¿no es cierto?, y que los deseos que pueden tener los que eligieron a los congresistas, aquellos que son habitantes, pobladores y ciudadanos en la jurisdicción correspondiente, tienen que ser tratados por el congresista, ¿cierto?, pero no son exigibles por el Parlamento,
porque el Parlamento no tiene una función representativa directa. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, por más que uno diga, fíjense bien este argumento, ¿ah? Yo sé que lo que estoy diciendo es sumamente debatible, pero fíjense bien este argumento. Si la bicameralidad va a garantizar la representación, la va a garantizar desde el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son los medios de participación de los ciudadanos en la elaboración de los proyectos de ley? Solamente tenemos algunos mecanismos un poco limitados en la Oficina de Participación Ciudadana. Nada más, nada más. Sin embargo, la participación de aquellos, ¿no es cierto?, de aquellos que van a ser afectados por la ley, que son los que debían participar directamente, ¿no es cierto?, no existen. ¿Qué hace la Oficina de Participación Ciudadana? Recibe las opiniones sobre los proyectos de ley que se establecen a través de un canal virtual, o sea, a través del correo, ¿no es cierto?, que va y deja ahí la opinión de los ciudadanos y se les envía a comisiones. En comisiones se tienen o no tienen en cuenta estas opiniones. Si se tienen en cuenta, se hace una relación de ellas, lo que no garantiza de que hayan sido tenidas en cuenta en cuanto a su contenido. Si se tienen en cuenta, no necesariamente, ¿no es cierto?, son evaluadas en cuanto a su calidad, porque pueden venir opiniones que vienen con el hígado y otras opiniones que vienen pues con la experiencia de una persona versada sobre el tema, ¿no es cierto? Y ni siquiera se les invita a hacer una exposición. Las comisiones en este momento son ámbitos cerrados. En este momento no voy a tratar el tema de las comisiones porque eso viene después, pero puedo adelantar de que son ámbitos cerrados donde no se distingue la opinión de la decisión. Tiene que sacarse rápidamente los proyectos, se hace el dictamen y punto. Ya eso lo vamos a ver con más calma después. No. Y hay un tercer argumento que se dio, que dice, hemos debatido esto durante 2 o 3 años. No. Bueno, es verdad. Y acá hay dos hechos que yo quiero recalcar a manera de reflexión sobre la fundamentación pues, de la bicameralidad, ¿cierto? Pueden haber pasado todos los años que quieran, pero el resultado es un resultado superficial. Esto no es bicameralidad. Yo vengo insistiendo en eso. Esto no es bicameralidad. Esta es una unicameralidad de 2 instancias, ¿no? Pero no solamente es eso, no solamente es eso, porque durante esos 2 o 3 años se ha, se ha dicho, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de la otra. Ha ido a debatir el asunto los expresidentes de los tribunales constitucionales, se ha llamado a algunos expertos del extranjero, se ha tenido en cuenta la opinión del servicio parlamentario, formando una comisión, etcétera, ¿no? Se ha consultado con algún oficial mayor de manera informal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema radica en que el debate no se ha centrado en cuál es la naturaleza de la bicameralidad.
O sea, la teoría política ha estado dejada de lado y el enfoque acerca de la bicameralidad ha estado, eh, digamos, fuertemente influido por esta idea de que, no hay que permitir que se desboque, pues, y le ponemos un Senado. Los senados son pensantes. ¿Qué garantiza que un senado sea pensante? Se dice que es pensante, pero ¿qué garantiza? ¿Dónde está la experiencia política? ¿No es cierto? La experiencia política de quienes van a acceder al Parlamento. ¿Han sido diputados antes? No. ¿Han sido ministros antes? No se sabe, ¿no? ¿Han tenido militancia partidaria? Sí. ¿Han hecho, han tenido funciones de gestión pública? No. ¿Qué garantiza? Nada garantiza. Ese argumento es un argumento pobre. Que haya una segunda instancia de evaluación de proyectos de ley no garantiza que las elecciones vayan a arrojar a gente pensante y madura políticamente. Pueden tener posgrados, pero la madurez política solamente se adquiere en el actuar político. Uno tiene que ser político no solamente porque le nace o porque le conviene, sino porque quiere que la política tiene una razón de ser. Una razón de ser política, no una razón de ser económica, una razón de ser prebendaria, ¿no? Etcétera. Entonces, estos argumentos para pasar de la unicameralidad a la bicameralidad son argumentos pobres, no, no son argumentos sólidos, ¿no es cierto? En todo caso, son argumentos que hasta pueden resultar interesantes para quienes se ocupan de alguna manera de este tema, pero no necesariamente que estén metidos a fondo, ¿no? Si se hubiera manejado mejor este argumento, que es un buen argumento, el de controlar, ¿no es cierto?, el desboque que había en la propia Cámara, ¿no? Esto podría haber llegado a pensar de que va a haber un equilibrio entre la Cámara de Diputados y el Senado. Debería haber llevado a eso. Porque también la otra Cámara que controla puede desbocarse, si es que solamente ella controla, puede desbocarse. Entonces, ese punto, ¿no es cierto? Es un punto que vamos a retomar, este es el tercer argumento, ¿no? Que vamos a retomar. Eh, a lo largo de todas las clases que faltan, ¿no? Muy bien. Miren, la reforma constitucional de la 31988 se hizo bien. ¿En qué sentido se hizo bien? En el sentido de que se hizo bajo la cobertura del artículo 206 de la Constitución. O sea, formalmente hablando, ¿no es cierto? Hubieron dos legislaturas seguidas, contiguas, ¿no? Bueno, y en las dos legislaturas se obtuvieron más de 87 votos, tal como se señala en la Constitución Política del Perú. El artículo 206 de la Constitución, ¿no es cierto? Es bueno leerlo siempre, ¿no? Respecto de las reformas constitucionales, dice textualmente lo siguiente, ¿no? Textualmente dice lo siguiente. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, pongan atención en esto, ¿eh?, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 66 votos para el caso del Congreso unicameral. Y ratificada mediante referéndum.
Esa es la norma nuclear obligatoria. Toda reforma constitucional tiene que ser aprobada con la mayoría absoluta del número legal, 66 votos o más. Después dice, puede, no obliga, puede omitirse el referéndum, solamente el referéndum, ¿no? Cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, o sea, en cada legislatura, superior a los 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República, ¿no? ¿Se obtuvieron los 87 votos en cada legislatura? Sí. ¿Por qué se obtuvieron los 87 votos en cada una de las legislaturas? Porque así lo manda la Constitución. No, pues no. Está bien, pues, así lo manda la Constitución. ¿Por qué? Para evitar el referéndum. Porque se sabía que si se iba a referéndum, se perdía. No había reforma constitucional, no había bicameralidad. Y esto explica por qué en un caso anterior, cuando era presidente de la Comisión de Constitución, el señor, el que murió en Arequipa, al parecer de un infarto, ¿no? Ahí en Islay, ¿no? Que era miembro de la Comisión de Constitución, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? En su tiempo, cuando él era presidente de la Comisión de Constitución, hubo una votación en el Parlamento para aprobar la reforma constitucional de la bicameralidad. Se obtuvieron 86 votos y fue enviada al archivo. La pregunta es, en ese momento, ¿se había o no se había aprobado la reforma constitucional? Estamos en la primera votación. ¿Qué dice la norma? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta. Ah, se habían superado los 86 votos, perdón, los 66 votos. Había habido 86 votos, no 87. ¿No es cierto? Y ratificada mediante referéndum. Debió haber ido a referéndum. Esa norma anterior debió haber ido a referéndum. Entonces, no es, a lo que voy a hacer lo siguiente, ¿no? Se obtuvieron 87 votos o más, ahora después voy a dar las votaciones precisas, ¿no? Se obtuvieron 87 votos o más en las 2 votaciones para la ley, para dar la ley 31988, para que no fuera a referéndum. Porque en el caso anterior se había aprobado, pero con menos de 87 y más de 66. Y la mandaron al tacho en una interpretación, ¿no es cierto? Forcejeada de la Constitución. La Constitución no dice que se han obtenido más de 66 votos, dice requiere de 66 votos. Ah, ya, entonces si hay más de 66, pero menos de 87, se va al tacho. Y esa es una interpretación totalmente forcejeada. Totalmente forcejeada y convenida.
y convenida se había aprobado con menos 87, entonces tenía que ir a referéndum. ¿Cómo se evitó el referéndum? ¿Cómo se evitó el referéndum y se obtuvieron los 87 votos? Yo estuve siguiendo esto y no habían los 87 votos en la segunda votación. No habían los 87 votos en la segunda votación. ¿Cómo se obtuvo la cantidad de 87 votos? Se hizo creer a los congresistas que podían ser reelectos. Eso es mentira. Y entonces se colocó allí en la Constitución, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer eso con detenimiento, que también los que habían sido congresistas, ¿no es cierto?, en el Parlamento anterior unicameral, podían postular al Senado, ser reelectos. ¿Qué garantizaba eso? Nada, porque nadie analizó. ¿Ustedes creen que alguno de los congresistas que están ahora aquí, o sea, van a llegar en bloque al Senado? Eso es un imposible. Llegará uno o dos, pues. De 66 no son ni el 10%. De 60, perdón, no son ni el 10%. Y eso siendo optimistas, ¿no? Entonces, y después, por supuesto, hubo otras formas, ¿no? Otras formas, ¿no? Hay formas que van desde el convencimiento hasta el chantaje para obtener esto. Muy bien. La primera votación que dio lugar a la 31988, porque según el 206 hay dos votaciones, ¿no es cierto? Se realizó el 16 de noviembre del año 2023. Y la votación fue la siguiente: 93 votos a favor, 28 en contra y una abstención. No. La segunda votación se llevó a cabo el 6 de marzo, fecha del cumpleaños de mi amigo Julio del Pino, que no ha entrado hoy día, ¿no? El 6 de marzo del año 2024. 91 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Y fue publicada el 20 de marzo, el 20 de este mismo mes. La señora presidenta no hizo observación porque no podía hacerla. Las reformas constitucionales no son observables por el Poder Ejecutivo. Y en consecuencia la tuvo que promulgar y la publicó el día 20 de marzo del año 2024. ¿Estuvo amparada por el artículo 206 de la Constitución? Sí, 206. Políticamente se llegó a ese resultado de la manera como más o menos yo se las he referido. Entonces, uno no puede decir, ¿no es cierto? No puede decir que esta reforma constitucional que establece la bicameralidad, ¿no es cierto?, sea una reforma que tiene un pensamiento bicameral claramente diferenciado de un pensamiento unicameral. No lo puede decir. No se puede afirmar ni de entrada eso. Ni de entrada, ¿no? Y las razones ya las he expresado, ¿no? Y voy a abundar en ellas a lo largo de esta clase. Miren, en técnica legislativa, hay una regla. No sé si les he enviado mi manual de técnica legislativa y el manual de técnica legislativa del Parlamento. Un paréntesis, ¿no? Yo digo mi manual porque yo lo he hecho.
un manual de técnica legislativa. Este, eh, este, el manual de técnica legislativa del Parlamento, que es el oficial, data del año 2013, ¿no? Yo recién he sacado mi manual de técnica legislativa el año 2020, o sea, más o menos unos 7 años después, ¿no? 2021. Lo he hecho porque yo creo que es un tema que tiene que estar siempre en polémica, ¿no? Los que quieren meterse en ese tema, pero nombraba estos dos manuales, porque existe una regla de técnica legislativa que dice que la parte resolutiva de cualquier norma tiene un núcleo. Si la norma es muy extensa, hay un núcleo que es central y otros núcleos que son derivados. Por ejemplo, los códigos penal, el código civil, el código tributario, ¿no es cierto? La ley de procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? Todas ellas tienen varios núcleos, unos dependientes de otros, evidentemente. Pero lo central de la existencia del núcleo es que de allí se van a derivar todas las otras modificaciones de las normas que están conexas a ese núcleo. Y que esas modificaciones no pueden sino tener como referencia ese núcleo, ¿no? Normativo. Bueno, en el caso de la ley 31988, el núcleo de la reforma, el núcleo normativo de la reforma, está en el artículo 90 de la Constitución. El artículo 90 de la Constitución. El artículo 90 de la Constitución, ¿no? Es el que nos permite a nosotros ver cómo se ha pasado a la bicameralidad, ¿no es cierto? Entonces dice ese artículo 90 reformado. El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Como decía anteriormente decía, el poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara única. Así decía. El Senado, dice este mismo artículo 90, está conformado por un número mínimo de 60 senadores, elegidos por un periodo de 5 años, mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que por lo menos, ¿no es cierto?, se elija un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes son elegidos por distrito único electoral nacional. El número de senadores puede ser incrementado mediante ley orgánica. 60 senadores como mínimo. Puede ser incrementado mediante ley orgánica. Se elige a un senador por lo menos por cada circunscripción electoral. ¿Qué más dice? La Cámara de Diputados estoy ya en la Cámara de Diputados, cuenta con un número mínimo de 130 diputados, elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley. El número de diputados puede ser incrementado mediante ley orgánica en relación con el incremento poblacional. No leo lo restante porque no tiene interés para este momento, ¿no? Y entonces, las reglas de juego respecto de la organización del Parlamento bicameral, las reglas de base
O sea, la línea de base, como dirían algunos, ¿no es cierto? Que va a informar todo lo que viene después de que se ha entendido en qué consiste esta línea de base, está dado porque la institución del Parlamento está conformada por dos cámaras. Cada cámara tiene por lo menos 60 senadores. Y en el caso de diputados, 130 diputados, por lo menos. Puede variarse por ley orgánica. Cada senador es elegido en una vacante, ¿no es cierto? En cada circunscripción electoral. ¿Cuántas circunscripciones electorales tenemos? 27 circunscripciones electorales. Entendido así, van a haber 27 senadores elegidos por la misma circunscripción que diputados, ¿no? Y van a tener, ¿no es cierto? Y van a haber 33 senadores que van a ser elegidos por distrito electoral nacional. Cuando respecto de diputados dicen según ley, quiere decir que según la circunscripción electoral, ¿no es cierto? Y según el criterio poblacional, va a haber un número de diputados por cada departamento, que cada departamento es la circunscripción electoral, pero como son 27, van a haber diputados por Lima, provincias, da 25, diputados por la provincia constitucional del Callao, da 26, y diputados por el distrito electoral, ¿no es cierto? De extranjeros en el Perú, de extranjeros, perdón, de peruanos en el extranjero, y entonces eso daría los 27. Eso es lo que se deduce de la disposición constitucional. Después veremos que esto no es tan cierto, que haya una pequeña variación, pero importante, ¿no es cierto?, en la distribución de las curules parlamentarias, tanto de diputados como del Senado. Pero este es el núcleo de la reforma. El núcleo de la reforma. Ahora, muy bien. De aquí, según un criterio de técnica legislativa que creemos que se ha aplicado así, lo entendemos, ¿no? Hay disposiciones que son complementarias. Disposiciones que son complementarias. ¿Qué cosa es una disposición complementaria? Una disposición complementaria es aquella que complementa el contenido del núcleo. Es decir, mirado desde otro punto de vista, que se deriva, ¿no es cierto?, de lo dicho en el núcleo, de lo normado, ¿no es cierto?, en el núcleo de la propuesta normativa o de la ley, en este caso, que es la 31988. Y entonces hay dos artículos, ¿no es cierto?, ¿no?, que organizan la materia que está en la disposición 90 del reglamento, perdón, el 90 de la disposición constitucional 31988. Antes de esto hay que decir que en el artículo 102 de la Constitución se establecen las funciones del Parlamento en general, del Parlamento en general. Ese artículo es un artículo que lo han dejado así como estaba, sin tener los otros dos artículos, 102A y 102B, ¿no es cierto?, sin tener esos artículos como referencia para ver si ese artículo 102 quedaba tal como va a quedar.
Pero lo cierto es que el artículo 102 dice lo siguiente, ¿no? Son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas de cómo interpretar, modificar o derogar las existentes. Son atribuciones del Congreso. Y esta es la función legislativa que tiene el Congreso como institución, ¿no es cierto? Función legislativa. Y después da una serie de normas que son atribuciones del poder legislativo, pero ya no en el ámbito legislativo, sino en el ámbito del control político. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstito conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que propone el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no se afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República para salir del país, etc. Muy bien. Diera la impresión de que solamente la primera tiene que ver con la función legislativa. ¿Por qué? Porque todo lo que se está diciendo que se apruebe, ¿no es cierto?, viene de iniciativa del Poder Ejecutivo. Figúrense. Aprobar tratados de conformidad con la Constitución, esto tiene que ser propuesto por el Poder Ejecutivo. ¿Es esta una acción legislativa o una acción de control? Aprobar el presupuesto y la cuenta general, el Poder Ejecutivo envía la cuenta general. ¿Es una acción legislativa o es una acción de control? Autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ¿es una acción legislativa o es una acción de control? Esto pertenece al Poder Ejecutivo, esto es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Ejercer derecho de amnistía, no, esa es una atribución del Parlamento. Entonces, ahí sí estamos ante función legislativa. Pero ojo, la función, el derecho de amnistía es para personas. Para personas. El artículo 103 de la Constitución dice, ¿no?, que se pueden dar especiales por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Proponga el Poder Ejecutivo, tiene que proponerla el Poder Ejecutivo. Es una acción legislativa, no es una acción de control. Si el Ejecutivo la propone mal, el Parlamento le dice no va. Ahí está haciendo función legislativa o acción de control. ¿No? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas. Presta el consentimiento. Pero si el presidente dice, oye, ¿quiénes son los que han ingresado? El Parlamento les ha dado sin haber ingresado. O sea, esto lo tiene que haber pedido el presidente de la República. Oye, no me estás diciendo quiénes ingresan, con qué armas, etcétera, etcétera. No va. Es una acción legislativa, una acción de control. ¿No? Autorizar al presidente de la República para que salga del país, el presidente de la República tiene que mandar un proyecto de resolución legislativa, ¿no es cierto?, diciendo al Parlamento autorícenme. El Parlamento le dice no, como ya ha dicho una vez, no vas. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de que sean funciones aparentemente legislativas no significa que no sean acciones también de control político. Pero
quiero que tengan bien en cuenta esto. Estas son las funciones que la Constitución le señala al Congreso. Entonces yo me hago una pregunta. Si hay Cámara de Diputados y el Senado, ¿por qué se conservó esta disposición constitucional? Estas funciones, ¿no es cierto?, deberían haber sido derivadas o a la Cámara de Diputados o al Senado. Deberían haberse distribuido. ¿Se hizo una distribución? Sí se ha hecho una distribución de funciones, ¿no es cierto? Pero se dejó funciones para el Congreso como institución. Eso se llama bicameralidad. Esto parece ser una tricameralidad, porque entonces, como dice el artículo 94 de la Constitución, hay que hacer reglamentos para diputados, para el Senado y para... ¿Y en qué queda entonces el artículo 90 que dice que el Parlamento está constituido solo por dos cámaras? No admite ninguna otra. El artículo 102A habla de las atribuciones del Senado. Y dice, aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Correcto. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, va a enviar al Senado, ¿no es cierto?, un texto aprobado que el Senado puede, ¿no es cierto?, aprobar, modificar, ¿no es cierto?, o rechazar. ¿No? ¿Sí? Correcto. Esa es la función legislativa. Todas las otras funciones que tiene son funciones de control político. Todas las otras funciones que tiene el Senado son funciones de control político. Elegir al defensor del pueblo y, de ser el caso, removerlo por falta grave. No entre los detalles, ¿eh? No entre los detalles. Y removerlo por falta grave. Designar al Contralor General y removerlo por falta grave. Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional con el voto de los 2/3. Acá no dice removerlo. Elegir a los directores del Banco Central de Reserva, ratificar al presidente, a 3 directores del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente. Quiere decir que el presidente ha sido designado por el Poder Ejecutivo y el Parlamento lo tiene que ratificar. Si no lo ratifica, no hay presidente del Banco Central de Reserva. ¿No? Es una función de control político. Ratificar al superintendente quiere decir que existe una resolución suprema que dice tú eres el superintendente, envían esa resolución suprema al Parlamento y el Parlamento dice no va, ya ha pasado. Autorizar o no autorizar al presidente de la República. ¿Cómo? ¿Esta no era una función del Congreso? Y ahora resulta que la tiene el Senado. Algo está ahí que no funciona, ¿no? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces presta consentimiento para el ingreso de tropas y eso solamente lo hace el Senado. No tiene por qué hacerlo el Congreso. Después dice, revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario. Es decir, se ha disuelto la Cámara de Diputados, que es la única que se puede disolver en este régimen bicameral, y entonces el gobierno, ¿no es cierto?, gobierna con decretos de urgencia, porque no pueden haber leyes. Entonces eso quiere decir que el Senado no puede enviarle al presidente una ley para promulgarla. No puede, porque no hay diputados. Así diputados le haya mandado. Podría haber esa interpretación.
Después dice, ejercer el control de los decretos legislativos, de los decretos de urgencia y tratados y decretos de régimen de excepción. Allá, o sea que el Senado dice, yo da un decreto de urgencia que no está en terreno parlamentario, estamos en condiciones normales. Ya, yo tengo que controlar eso. Tengo que controlar los decretos de urgencia. Y tengo que controlar los decretos de régimen de excepción. Es decir, por medio de un decreto supremo, el, el, el presidente de la República agarra y dice, ¿sabe de qué declaro en emergencia o declaro en estado de sitio? Esos son los regímenes de excepción, ¿no? Que están en la Constitución. El Parlamento tiene que controlarlo. El Parlamento puede derogar decretos supremos. Lo dejo ahí. Aprobar los tratados señalados en el artículo 56 de la Constitución. ¿Cuáles son, cuáles son, ¿no es cierto? Los artículos, ¿qué cosa dice el artículo 56? ¿Cuáles son esos tratados que tiene que aprobar necesariamente el Senado? Necesariamente el Senado. Hay tratados que no tiene que aprobar el Senado, ¿no es cierto? El artículo 56 dice lo siguiente. Los artículos, perdón, los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias. Entonces, el reformado dice, los tratados deben ser aprobados por el Senado con el voto de la mitad más uno del número legal de sus miembros, o sea, 31, ¿no es cierto? Antes de ser ratificado por el presidente de la República, siempre que versen en sobre las siguientes materias. Si el Tratado de Derechos Humanos tiene que ser aprobado por el Parlamento. Si versa sobre la soberanía, dominio e integridad del Estado, asunto con Colombia, ¿no? Tienen que ser aprobados por el Senado. Si se trata de asuntos de defensa nacional, de obligaciones financieras del Estado, tiene que ser aprobado por el Senado. Y en su último párrafo dice este artículo 56 que también deben ser aprobados con la misma votación los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, o sea, implican, ¿no? Crear, modificar o suprimir tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. En todos los otros casos, el presidente de la República suscribe, ¿no es cierto?, el tratado y lo envía al Parlamento para que se entere. Pero en estos casos señalados en el artículo 56, tiene que haber aprobación por la mitad más uno del número legal de miembros del Senado. Del Senado. Muy bien. El Senado no agota aquí sus funciones ni legislativas ni de control político, porque en el artículo 157 de la Constitución, 157 de la Constitución, se dice que el Senado puede remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, o ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Artículo 157. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Senado adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. 40 votos. 40 votos. Entonces,
Si yo digo, ¿no es cierto? Si yo digo que el Senado, ¿no es cierto?, tiene que aprobar los proyectos de ley que tiene que le envía a diputados, estoy adscribiéndome a lo dicho en el artículo 90, 102A de la Constitución, ¿cierto? Y si me dice que tiene todas estas funciones de control político, a las cuales ya me he referido, lo que estoy diciendo es que esas funciones de control político, ¿no es cierto?, están también en el 102A de la Constitución, pero también tienen, ¿no es cierto?, que uno referirse al artículo 157, ¿no?, donde habla de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Una de las cosas que hace el Senado, ¿no es cierto?, es pronunciarse sobre la acusación constitucional que realiza la Cámara de Diputados. ¿Qué significa pronunciarse sobre la acusación constitucional? Es determinar, ¿no es cierto?, en etapa sancionatoria, ¿no es cierto?, cuál es la sanción que corresponde a los acusados constitucionalmente por la Cámara de Diputados. De ahí, un poco que concluyen las funciones del Senado. Y entonces ustedes se darán cuenta, hay dos momentos en los cuales se relaciona el Senado con la Cámara de Diputados. Se va a pronunciar sobre las leyes, perdón, sobre el documento que ha enviado diputados aprobando un determinado proyecto de ley o pronunciar el dictamen, ¿no es cierto?, pronunciándose sobre un determinado proyecto de ley. Entonces le envió una fórmula sustitutoria, ¿no es cierto? Y ahí estamos en relación con el Senado. Y el otro momento es el de la acusación constitucional. Después no hay relación entre las cámaras. Todos los otros actos que realiza el Senado no tienen que ver nada con la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Lo vamos viendo, ¿no? Aprobar y modificar su reglamento. Eso también lo hace el Senado, pero por cuerda separada. Perfecto, ¿no? Y después, no terminada, sino asumida esta función legislativa, toda la enunciación que viene, ¿no es cierto?, de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados en el artículo 102B de la reforma constitucional, ¿cierto?, 102B de la reforma constitucional, son atribuciones referidas a la función de control político. Por ejemplo, puede interpelar, llama al ministro, le plantea un pliego interpelatorio, lo somete a interpelación. El ministro tiene que responder. Puede censurar, ¿no es cierto? Entonces, siempre puede censurar solo a los ministros de Estado, como resultado de la interpretación, como resultado de la invitación, como resultado de la participación de los ministros por propia voluntad ante el Congreso, etc. Los puede invitar también y como resultado los puede censurar. Después puede otorgar o rehusar la confianza. Hago notar sobre este asunto que solamente se puede plantear la confianza por iniciativa del presidente del Consejo de Ministros o de cualquier ministro. Ya no existe obligación de plantear cuestión de confianza.
Según el artículo 130 de la Constitución anterior, o sea, el artículo anterior a la reforma, ¿no? La norma obligaba a que el presidente del Consejo de Ministros, cuando se presentaba ante el Parlamento por primera vez, ¿no es cierto? Se había iniciado el periodo o se había censurado un ministro y estaba otro nuevo gabinete, también tenía que presentarse, ¿no es cierto? Presentar por primera vez, tenía que hacer de tu presentación cuestión de confianza. Ya no, ya no, ya. El artículo 130 reformado obliga a la presentación del gabinete sin planteamiento de cuestión de confianza. Y entonces van a debatir la política general del gobierno sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Se debate 2 o 3 horas, ahí están muy bien planteadas las posiciones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de las diferentes fuerzas que están en el Legislativo, etc. Y ahí termina. Nos vemos, chao, cada uno se va, se toma nota de lo que ha sucedido y listo. Esto indica que la cuestión de confianza ahora es un acto discrecional. Si el presidente del Consejo de Ministros decide plantear una cuestión de confianza a nombre de todo el gabinete, lo puede hacer cuando quiera. Y puede no hacerlo también. No hay ninguna norma que lo obligue. Es potestativo, es una atribución. ¿Cada ministro puede hacerlo? Sí, un ministro puede plantear cuestión de confianza sobre una política sectorial. Más aún, un congresista va invitado, el debate se pone difícil y el ministro dice, bueno, hago de esto cuestión de confianza. Y si el Parlamento le niega la confianza, se la rehúsa, ¿no es cierto? El ministro sencilla y únicamente tiene que dimitir ante el presidente de la República, presentar su renuncia y tiene que ser cambiado. Pero es discrecional. Ya no hay obligación. La consecuencia sí queda. Si el presidente del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza a nombre de todo el gabinete y se la deniegan 2 veces, se cierra la Cámara de Diputados. Esto ha quedado. Ahora, aquí también hay una cosa sumamente interesante, ¿no? En el artículo 193 de la Constitución, permítanme ustedes ubicarlo con detenimiento, ¿no? 193 de la Constitución. No, 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 no. No es el artículo 193 de la Constitución. Bueno, pero en todo caso, independientemente de la norma, que la podré precisar en algún momento, ¿no? Tenemos que ver quiénes son aquellos a los cuales la Cámara de Diputados los puede hacer pasibles de acusación constitucional. Y entonces acá tenemos al artículo 99 de la Constitución. Y el artículo 99 de la Constitución dice lo siguiente: el reformado, dice, corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los ministros de Estado, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General. ¿Por qué causal?
por infracción de la Constitución o por todo delito que cometan estos funcionarios y no otros, ¿no es cierto? ¿No? En el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en esto. No está aquí, no está aquí el presidente del BCR. No está aquí, no están aquí los directores del BCR, no están. Ellos no están sujetos a acusación constitucional. Sería muy interesante, en el sentido positivo del término, plantearse por qué tienen esa facilidad, entre comillas, de no ser, ¿no es cierto? De no ser llamados por el Parlamento, ¿no? Muy bien. Ahora, este artículo 99 de la Constitución se tramita al igual que todos los proyectos de ley, al igual que todos los proyectos de ley, solamente por la Cámara de Diputados. No puede haber acusación constitucional que no empiece en la Cámara de Diputados. Solamente hay acusación constitucional que empieza en la Cámara de Diputados y se va a la Comisión seguramente de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Acusaciones Constitucionales emitirá un informe que lo elevará al Pleno de la Cámara de Diputados para que después se forme una comisión acusadora ante el Senado. Y el Senado, ¿no es cierto? El Senado verá si es que sanciona o si no sanciona. Esto significa, ¿no?, que la Cámara de Diputados no tiene la decisión final sobre la acusación constitucional, lo que la tiene el Senado. Pero llama la atención de que el Senado también tenga la decisión final sobre los proyectos de ley. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ahora, estas relaciones son relaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no?, respecto de organismos constitucionales autónomos, respecto del Poder Ejecutivo, etcétera. Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿No es cierto? Y entonces uno se va al artículo 139, inciso 2, ¿no? El inciso 2 del artículo 139. Dice, la independencia, el inciso 2 del artículo 139, la independencia en el ejercicio de la función judicial es un principio y derecho de la función jurisdiccional, o sea, de aquella que realiza el juzgamiento. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. O sea, si un juez está juzgando a alguien, ninguna autoridad puede abocarse. Los parlamentarios, sean diputados y senadores, no pueden abocarse y decir, ¿saben qué? Yo converso con el juez y le digo, esto va a ser así. No, no se puede, ¿no? Ni cortar procedimientos en trámites, ni modificar sentencias, ni retardar la ejecución. Y ahora pongan atención en esto. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia. ¿Quién concede gracia? El derecho de gracia. El Poder Ejecutivo, ¿no? Ni la facultad de investigación del Congreso. O sea que el Congreso puede realizar una investigación sobre un asunto que está viendo el Poder Judicial, ¿no?
cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional. Si no interfiere, la investigación sigue, llega a su final y envían todo al Poder Judicial. Eso es correcto. O sea que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, sí puede ser objeto de investigación. ¿Por quién? ¿Por el Senado o por la Cámara de Diputados? Solamente la Cámara de Diputados puede formar comisiones investigadoras. El Senado no. O sea, el Senado no tiene derecho a iniciativa ni puede también realizar funciones de investigación. Ese es un Senado. Dejo la pregunta, ¿no? Porque en este momento estoy presentando una descripción de la reforma. No estoy diciendo qué problemas hay, qué problemas no hay, etcétera. No. Esto es una descripción de la reforma. Después, ¿no es cierto? En el artículo 202, estos asuntos son bien interesantes, ¿eh? Desde el punto de vista del análisis, por supuesto, ¿no? Porque en el artículo 202 dice, ¿no?, que corresponde al Tribunal Constitucional, ¿no?, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Allá, ¿cuántos parlamentarios pueden presentar una acción de inconstitucionalidad? El 25%. ¿Cierto? Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. Actualmente dice el 25% de diputados. ¿Cuántos del 25% de diputados? 13 es el 10%, 26 es el 20%, ya 30. Que sean 32, 33 ya. Con la firma de eso se puede presentar acción de inconstitucionalidad, ¿no? La reforma dice el 25% del número legal de miembros de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. El 25% de la Cámara de Diputados pueden ejercer, ¿no es cierto?, o tienen una atribución para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Parlamento. ¿Por qué el Senado no puede hacerlo? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Otro hecho que es sumamente interesante, ¿no?, es que, y ahí, aquí me van a disculpar que no haya tomado nota del artículo con precisión, pero los gobernadores regionales están obligados, según la reforma constitucional, a presentarse ante la Cámara de Diputados cuando la Cámara de Diputados se lo solicite. Antes no existía eso. La pregunta que viene aquí al respecto es, ¿tiene capacidad de sanción la Cámara de Diputados, así como la tiene en el caso de los funcionarios del artículo 99 de la Constitución sujetos a acusación constitucional, o del artículo 102A, perdón, donde el Senado tiene derecho a removerlos, derecho a remover a 3 o 4 funcionarios de organismos constitucionales autónomos? ¿Lo puede hacer? No lo dice, ¿eh?
Lo que dice es que están obligados a asistir cuando el Congreso los convoque. Y aquí surge otra pregunta que tiene que ver ya con los reglamentos. Las comisiones deben poder llamar a ministros y deben poder llamar a gobernadores y los ministros y los gobernadores están en la obligación de concurrir al llamado de las comisiones. En el reglamento actual dice que concurren también cuando son llamados por las comisiones. ¿Para qué los llaman? ¿Qué sanción pueden ejercer sobre ellos las comisiones? Ninguna. Para pedirles información, eso sería interesante. Para discutir con ellos un tema, sí, lo discuten. Si no están de acuerdo, se van y se acabó. Si están de acuerdo, perfecto. No pasa nada más. Las comisiones no tienen capacidad sancionatoria, no tienen capacidad política de sanción. No. Allí hay un tema relacionado también con cuál es la función de las comisiones, porque según el actual reglamento, las comisiones tienen eh, función principal, como función principal la de control político y como función secundaria la función de dictamen, o sea, de opinión, de evaluación de los proyectos. O sea, así está en el reglamento, ¿eh? Así está en el reglamento. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? Si el 30% de dictámenes son los que se logran hacer respecto del universo de 100, el 70% no, y encima le clavas la función de control político y le das facultades de comisión investigadora, entonces no pasa nada en el Parlamento. Es una forma de debilitar también al Parlamento. No pasa nada. No hacen bien ni una ni la otra. Muy bien, son las 9:08 de la noche. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? Esta es una presentación de cómo está el asunto, ¿no es cierto? Planteado en la ley 31988. No quisiera dejar de decir que el artículo 107 de la Constitución, que es el que establece quienes tienen derecho a iniciativa legislativa, se conserva igual que el anterior, con la sola diferencia altamente significativa de que el Senado no tiene derecho a presentar iniciativas legislativas. Solamente diputados y el presidente de la República, y en los asuntos que son de su competencia, el Poder Judicial, los consejos, perdón, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los colegios profesionales. Y la población en general, ¿no? Que está normada por la 26.300 con el 0.3% de la población, con firmas reconocidas y autenticadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, así estamos. Este es el panorama que analizaremos en las siguientes clases, ¿no? Que analizaremos en las siguientes clases. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Si me lo permite, doctor, una pequeña intervención. Sí, sí, Eh, sí. Es que no te veo. hoy Joffrey, día sí, todavía, Joffrey. hoy día todavía no hemos tratado nada sobre reglamento, pero No, al tocar el artículo 90 modificado y, y la forma como está presentado, creo que ya se va formando un concepto que no debe perder de vista
la unicidad del Congreso como poder del Estado. Es decir, tenemos tres poderes del Estado. Un poder es el poder legislativo, y en cuanto a poder legislativo es único. El artículo 90 lo presenta como hablando en la introducción, en la primera parte de todo el cuerpo, eh, respecto a el Congreso, y después introduce el 90A, el Senado, y la 90B, los diputados. Y entonces lo que parecía una contradicción respecto a que cada uno hace sus reglamentos y de que entonces harían falta tres reglamentos, me parece que se va viendo que en realidad solo debe haber un reglamento, y que en ese un reglamento el Senado propone lo suyo, los diputados proponen lo suyo, y para la parte de la introducción que corresponde al Congreso tienen que juntarse los dos, porque el Congreso está hecho en dos partes. Digo, eso creo que va a ser parte interesante de lo que viene, o me equivoco. Claro, y sí, querido Joffrey, ese es un punto que vamos a tratar con detenimiento al inicio de la clase que viene. Porque Bien, efectivamente, ahí hay un tema sobre el cual hay que tomar posición en un sentido o en otro, ¿no? En un sentido o en otro, pero hay que tomar posición a ese respecto. Les hago saber para los que están interesados que ya existen 3 predictámenes elaborados por la asesoría de la Comisión de Constitución, ¿no? Que han sido objeto de citación para el día de mañana, ¿no? Y entonces mañana se va a discutir esos predictámenes, el predictamen de la Cámara de Diputados, el predictamen del Senado y el predictamen, eso no está aprobado todavía, ¿no? Predictamen de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso. Los tres se van a debatir mañana, no sé si terminará el debate, si será uno por uno, si primero se empezará por el del Congreso y después por los otros, no tengo idea de cómo se haya planteado eso. Pero la citación para mañana tiene como agenda esos 3 predictámenes. Ahora, esos 3 predictámenes han salido, yo los tengo, si no se los he enviado, se los envío terminando la clase. Esos 3 predictámenes van a ser debatidos mañana a partir de las 10 de la mañana en la Comisión de Constitución, pero todo indica que esos 3 predictámenes se han articulado sobre la propuesta de la señora Juárez, que eso sí se las he enviado, ¿no? Sobre la propuesta de la señora sí, Juárez. La propuesta de la señora Juárez, a su vez, ¿no es cierto?, ha sido remitida por el servicio parlamentario, por una comisión que estuvo presidida por el ex oficial mayor don José Abanto Valdivieso, ¿ya? Y que la señora Juárez, ¿no es cierto?, junto con otros miembros de la mesa directiva, hizo suyo y lo convirtió en un proyecto, ¿no es cierto?, que va a ser visto por, seguramente va a ser el que ha sido, digamos, favorecido por los dictámenes correspondientes, ¿no? Por los dictámenes correspondientes. Eh, la sesión está programada para mañana a las 10 de la mañana. Los que desean ver la sesión, yo prometo hacerlo. No sé si me voy a poder soplar toda la sesión porque tengo varias cosas pendientes, pero allí tendremos ocasión de ver, ¿no es cierto?, cuál es el sentido de la argumentación respecto a la asistencia de los 3 dictámenes. Joffrey dice que
diputados hace lo suyo, el Senado hace lo suyo, después se unifican en uno que es el del reglamento del Congreso, ¿no? Yo voy adelantando que soy de la opinión de que siendo autónomos los, los órganos que constituyen el Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no es cierto? Tienen que haber solamente dos reglamentos que incluyan aspectos relacionados con la reunión que existe entre senadores y diputados con fines ya determinados, ¿no es cierto?, por la misma Constitución y en algunos casos por el reglamento, ¿no? Pero que los órganos que determinan el funcionamiento del Parlamento son la Cámara de Diputados y el Senado y no tiene por qué haber ningún tercer órgano. Pero eso ya es cuestión de sustentación y lo haremos el día miércoles, ¿no? El día miércoles de esta semana. Así que los que tengan interés pueden ver mañana, ¿no?, el debate, ¿no? Pueden ver mañana el debate a partir de las 10 de la mañana. ¿Hay alguna otra? ¿Quién quiere hablar? ¿Joffrey? Muchas gracias, doctor. No, Muy al contrario, interesante. Joffrey, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que desee intervenir? Don Samuel Abad. Pregunta, sí, en la última parte de tu intervención, de tu exposición, José, ha mencionado que el Senado no tiene, el Senado que va a estar en este modelo bicameral desde el 2026, no tiene iniciativa, no va a tener iniciativa legal, ¿no? Pero sin embargo hay unos Sí, así tratadistas, es. hay unos especialistas en derecho parlamentario, tratadistas, como se le llame, lo más apropiado, que sostienen que quien va a detentar el verdadero poder entre las dos cámaras va a ser el Senado. ¿Es así? O sea, Eso sí, no obstante que es no tiene así. iniciativa legal. Es así así es, así es. No obstante que no tiene iniciativa legislativa. Efectivamente, efectivamente. Tiene mucho poder el Senado, muchísimo poder. Lo vemos en la próxima clase. Lo vemos en la próxima clase. Sí, esa es la línea que yo comparto, ¿no? O sea, que si no hay reforma constitucional, el Senado va a marcar el paso de todo, de todo. Gracias. Sí, sí, qué ocurrencia. Esta es una unicameralidad de dos instancias donde el Senado es la instancia definitiva. Eso es un criterio administrativista o un criterio penal, si quieres, no quiero ir hasta el criterio penal, pero administrativista, sí, de cajón. La segunda instancia manda, más no tiene nada que ver. Yo en la primera instancia. Presenta tu reconsideración, ¿no? Envíame pues todo lo que has actuado y ya yo veré ya. En fin, estamos en esas. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario, etcétera? Bien, nos vemos entonces el día miércoles. Muchas Chao, gracias. buenas noches. No, qué Buenas noches, ocurrencia, amigo. gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches.